Saludos para todos en este día desde su canal Amanecer Tierra Santa, desde acá, desde Israel. En el día de hoy queremos hablarle un tema que ya está muy fuera de todo lo que está sucediendo ahora aquí en Israel. Es algo acerca de la Biblia que usamos nosotros, los cristianos, y la Biblia que usan los judíos. Así, yo sé que hay mucha curiosidad con respecto a esto, en qué se diferencian, en qué se parecen las dos, y quisiera hablarle algo de este tema, porque yo sé que es muy interesante, que algunos quieran saber. Por lo tanto le voy a hablar un poco más pausado, un poco más lento, para que ustedes puedan entender y puedan asimilar las cosas que le vamos a hablar aquí en el día de hoy. La Biblia nuestra se basa, o nosotros nos basamos fundamentalmente en dos libros, en los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo que es la llamada, vamos a llamarlo así, Biblia hebrea o de los judíos, se basa solamente en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Solamente lo primero que les voy a decir es que la palabra Antiguo Testamento en el idioma del judaísmo no existe la palabra Antiguo Testamento, porque ellos no reconocen que haya un Nuevo Testamento. Porque dicen, porque para que haya un Nuevo Testamento, para que haya un Antiguo Testamento, tiene que existir uno nuevo y el antiguo haber desaparecido o no estar válido. Y ellos lo tienen como totalmente válido como palabra de Dios para ellos, porque no reconocen el Nuevo Testamento. Es decir, en eso, ahí esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Es decir, ellos usan lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que se llama, en hebreo, de ellos se llama Tanaj. La palabra Tanaj viene, como bien lo dice la primera palabra ta, viene de ta, de lo que es taf, y entonces Naj, que es la nun, es decir, taf viene de Torah, la primera palabra de Torah. Viene la nun o la n, que viene de los llamados profetas o nevín, y la última, que es la kaf, pero que viene siendo de los ketuvim o de los escritos. Pero como esta kaf está al final, no es como en el español, que las palabras mantienen el mismo sonido. En el caso del hebreo, la palabra kaf al final cambia su sonido por la llamada la palabra sofit, o la letra sofit, o la letra final, y cambia su sonido entonces a haf. Por eso no se dice Tanakh, sino Tanaj, como si fuera una J, Tanaj. Entonces, ellos tienen la Tanaj y nosotros tenemos entonces el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento juntos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nosotros lo conocemos, así que no nos vamos a inclinar mucho para allá, porque todo el mundo tiene un gran conocimiento de lo que se divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí lo más interesante está dado en lo que viene siendo la Tanaj. En primer lugar, vamos a ver que la Tanaj está dividido en tres. Es decir, lo que es la Torah, lo que es los Nevi'im, que serían los profetas, y lo otro serían los escritos o los Ketuvim. Es decir, Torah, Nevi'im, que serían los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Esas son las tres grandes divisiones que vamos a encontrar en la Tanaj. Ahora, ¿de dónde va cada uno, o dónde se reconoce cada uno de estas divisiones? Bueno, la Torá es la que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros. Es decir, que todo el mundo lo conoce: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí no hay ningún cambio, todo está perfecto. Ahora, la palabra entonces que vendría entonces serían los profetas, que entonces los profetas están incluidos Josué, Samuel, primera y segunda, en este caso Samuel, primera y segunda de Reyes,
Isaías, Jeremías, Ezequiel y los llamados 12 profetas menores, que es Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Zacarías, Sofoneo, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es decir, estos serían también los 12. Ahora, ¿de dónde a dónde se reconocen? Es decir, ¿de dónde a dónde surgen estos libros? Bueno, en el caso de la Torá, dice que incluye desde la creación hasta la muerte de Moisés. Es decir, eso viene siendo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora, los profetas o Neviín incluye desde la llegada a la tierra prometida, el exilio de Babilonia, que también está ahí, y el llamado que le hicieron los profetas, o los llamados de atención, todas las llamadas de atención que le hicieron los profetas al pueblo de Israel durante todo este tiempo. Es decir, la Torá iría desde la creación, desde Génesis hasta la muerte de Moisés. Entonces los profetas y los Ketuvim, los escritos, irían entonces desde la llegada a la tierra prometida, desde que Israel entró a la tierra prometida, incluyendo el periodo babilónico, de exilio babilónico, y también dentro de esto todas estas historias que conocemos nosotros en la Biblia, que fue el llamado de atención que le hicieron los profetas al pueblo de Israel. Ahora, este Tanakh, ¿desde cuándo se convirtió él en lo que nosotros llamamos en palabra de Dios o palabra santa, o cuándo fue canonizado, como se le conoce vulgarmente también a estos libros? Y cuándo fueron reconocidos todos ellos como la palabra de Dios. La Torá dice que fue reconocida es decir, los 5 primeros libros de la Biblia fueron reconocidos en el periodo babilónico, es decir, durante el cautiverio, que va aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. Los profetas fueron canonizados aproximadamente en el periodo persa, en el siglo IV antes de Cristo, y en el caso de los Ketuvim o de los escritos, va desde siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Ahora bien, no solamente la Tanakh se divide por cuando fueron canonizados en los libros, ¿no? Esa división tampoco va ahí, sino que ellos también fueron ordenados en forma de acuerdo a su contenido de santidad. Es decir, acerca de cómo eran ellos, su relación, qué importancia o qué relación tuvieron con Dios toda esta gente que escribieron estos libros. Es decir, de lo más sagrado a lo que ellos llaman menos sagrado. Entonces, lo más sagrado, lo número 1, si lo podemos llamar así, para ellos en este caso es la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos llaman esto palabra de Dios directamente. Lo máximo de la palabra de Dios es la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número e Deuteronomio. Eso es lo más sagrado que existe en el judaísmo. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, ellos ponen entonces a los profetas, a los Neviín, y dicen que los profetas en este caso es el mensaje de Dios a los hombres a través, el mensaje de Dios al pueblo de Israel, dado por estos hombres inspirados por Dios. Si los profetas fueron mensajes, este periodo, todo esto fue un periodo donde Dios inspiró a estos hombres con su palabra. Fueron inspirados. Fíjense la diferencia aquí, porque nosotros reconocemos todo el Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento, como palabra inspirada por Dios. Y todos nosotros reconocemos que nosotros lo reconocemos como palabra de Dios. Ellos no. Ellos reconocen la Torá como la palabra directa de Dios, es decir, lo más sagrado. En el caso de los profetas, entonces, como hombres que fueron inspirados, hombres que no inspirados, hombres que transmitieron el mensaje de Dios al pueblo. Y en el caso entonces de los escritos, que fueron entonces personas
inspirada por Dios a escribir esas cosas. Fíjense, la Torá, palabra de Dios pura, directa al hombre. Es decir, número 2, los profetas fueron personas que transmitieron palabra de Dios al pueblo. Dios no la transmitió directamente al pueblo, sino que fueron a través de los profetas que Dios transmitió su palabra al pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Y en el último caso, los escritos fueron personas inspiradas por Dios a escribir acerca de su palabra o acerca de lo que Dios quería hacerle llegar al pueblo de Dios. Entonces, para esto es más o menos lo que conforma el Tanaj. Lo que conforma el Antiguo Testamento nosotros los conocemos, que se divide en Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, profetas mayores y profetas menores, y los libros poéticos, que nosotros los conocemos todos. Las dos en este caso tienen los mismos 39 libros, lo que están enfocados y ordenados de diferentes maneras. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, del que usamos nosotros los cristianos, termina en su orden, es parecido, tenemos los mismos libros, pero no están ordenados de la misma manera. El Antiguo Testamento nuestro termina, con lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, termina con el libro de Malaquías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí termina el libro de Malaquías. Y en el caso del Tanaj, termina con primera y segunda de Crónicas. Esto dirán ustedes, bueno, es un problema de capricho, un problema de por qué se ordenó así. No, no tiene que ver nada con un problema de capricho. Simplemente esto va dado en que cuando termina Malaquías, al terminar el Antiguo Testamento para los cristianos, en Malaquías queda un mensaje implícito, si queda como el camino preparado para la venida de Juan, en este caso de Juan el Bautista, el regreso para que como que el rey ya se viene a instaurarse la salvación y el final de los tiempos. Es decir, algo profético acerca de lo que falta todavía por llegar, y es que vendría entonces un Salvador y que ahí acontecería entonces el final de los tiempos. Por eso termina en Malaquías, preparando el camino para la venida del Mesías, en este caso que fue Jesús, y el que traería la salvación, y también donde viviríamos el final de todos los tiempos. Sin embargo, cuando el Tanaj o Biblia hebrea termina en primera y segunda de Crónica o en Crónica, termina en un libro histórico. Es decir, termina dando la posibilidad en la historia de que con el regreso de los judíos a Jerusalén, es decir, con el fin del cautiverio y el regreso de los judíos a Jerusalén, es decir, el regreso, la instauración del pueblo judío regresando nuevamente a su tierra. Y sin embargo, en el caso del Antiguo Testamento, termina con él abriendo el camino para lo que sería entonces, preparando el camino para lo que sería entonces la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo y el final de los tiempos. Bueno, aunque parecen iguales, aunque tienen la misma cantidad de libros y aunque todos nosotros reconocemos que tienen palabra de Dios, ellos ordenan la palabra de Dios de mayor a menor, es decir, de mayor santidad hasta menor santidad, y sin embargo nosotros todos los catalogamos como la palabra de Dios y todos los creemos como la palabra de Dios. Espero que en este día usted haya aprendido algo nuevo para su vida, gloria al nombre del Señor, y que le sea de mucha utilidad a usted y a los que los rodean y a los que estudian y a los que quieren conocer un poco más de la palabra de Dios. Aunque aparentemente la misma, no es lo mismo, no significan lo mismo, ni están ordenadas iguales, ni tienen las mismas intenciones, ni el mismo mensaje las dos al final. En el caso de la canonización y en la final cuando la leemos y cuando lo recibimos. Gloria al nombre del Señor. Dios los bendiga a todos en este día.
Espero que, para los que no me conocen, soy Saúl Salomón, el que dirige este canal @Amanecer Tierra Santa. Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te damos la oportunidad para que puedas suscribirte y formar parte de este grupo maravilloso de hermanos que nos hemos reunido para conocer y explicar la palabra de Dios. Dios lo bendiga mucho en este día.